Pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Aquí estamos hoy en esta nueva sesión de En el Foco, especialmente poniendo un foco hoy en la situación que vive México respecto de la reforma judicial y cómo estos pasos van poniendo en peligro o van arriesgando la democracia. Para esta conversación vamos a contar con la participación de Mariana Gómez del Campo, quien es exdiputada, ex senadora, además presidenta de la OTCA, quien nos va a comentar un poco acerca de esta reforma y en particular cuál es el proceso político que se vive en México que puede estar poniendo en riesgo la democracia en la región y que puede también ser uno de los modus operandi o de los caminos que utilicen otros en distintos países para tratar de erosionar un poco la institucionalidad, en particular del Poder Judicial en América Latina. Gracias, Mariana, por conectarte hoy, por estar aquí con nosotros y estamos seguros de que todo lo que nos vas a contar nos va a poder ilustrar, iluminar respecto a este tema que realmente genera preocupación en la región y que sepan que ustedes en México no están solos respecto a esto, ¿no? Much Gracias por conectarte. Muchísimas gracias, querido Santiago. Es un placer, un honor poder estar aquí con ustedes. ¿Quieres que ya arranquemos con la presentación o esperamos unos minutitos? Lo que tú me digas. Mira, tenemos ya conectados a 20 personas aproximadamente, así que si quieres empezamos y se van sumando a medida que van Genial, entrando, vamos. genial, me Los que quieran encanta. prender su cámara, pueden prender la cámara. Les pedimos que porfa estén en silencio mientras Mariana hace la presentación del principio. Genial. Si te parece, ayúdame con Está. el... Está. Perfecto, Perfecto. excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a los que ya están conectados. Este tema es muy importante, pues no nada más para México, sino para pues todo el continente por la reforma judicial planteada por este gobierno. Y si quieres a la que sigue. Ya. A ver, les voy a hacer una exposición muy rápida para poder entrar a las preguntas y respuestas que me hará Santiago. Gracias a Idea País por esta iniciativa. Saludos a la gente de Chile que se conecta. Saludos también a los que seguramente verán después ya a través de YouTube esta presentación. Es importante que nos ayuden a compartirla, que le ayuden pues literal que ayuden a que el mundo sepa qué es lo que está pasando en México con este gobierno. Como ustedes saben, terminó el gobierno de López Obrador hace unos días, pero vemos una continuidad de la actual presidenta para seguir concretamente con todo lo que él se planteó y este planteamiento ha sido desde el día uno, pues la destrucción de las instituciones, la destrucción del poder judicial, como no lograron apoderarse del poder judicial, pues, ¿qué es lo que hacen los tiranos? Tratar de quedarse con él a su manera, tal cual. Entonces, hoy vivimos en México, pues, un problema muy grave, y este problema es que el poder judicial, el poder legislativo y el poder legislativo quedó, ejecutivo, legislativo y judicial, quedó en manos de un solo hombre, de un solo partido político, y esto definitivamente pues afecta a la república. Entonces, hoy la democracia está en riesgo, hoy la institucionalidad está en riesgo, hoy las libertades están en riesgo, la defensa de los derechos humanos están en riesgo, el Estado de Derecho está en riesgo, y quisiera compartirles primero qué originó la reforma. Pues ustedes no lo van a creer, pero el presidente López Obrador se enojó porque en un evento público la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no se levantó a ovacionarlo, y esto hizo que él entrara en cólera. Así lo mostró en sus mañaneras, mostró el disgusto y empezó la guerra con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siempre se ha mantenido muy al margen y muy respetuosa del poder judicial. ¿Por qué? Porque al final del día los poderes, la división de poderes,
pues no, al presidente López Obrador no le quedó claro que en la división de poderes cada poder es autónomo, y se los digo porque son cosas muy básicas, pero lamentablemente cosas que hay que estar repitiendo constantemente. Y aquí está la fotografía, esta imagen dio la vuelta, pues no nada más en México, sino en América Latina, por el disgusto que mostró el presidente en su momento. Y la siguiente lámina también, bueno, las reformas de López Obrador que tiró, ¿no?, la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque para eso está la Corte, para decirte qué es constitucional y qué no es constitucional. Entonces, entre las reformas que tiró la Suprema Corte está la ley de la industria eléctrica, la reforma político-electoral, el plan B de la reforma electoral, el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, pero todo esto porque violentaba la Constitución. Y es lo que, insisto, a los tiranos no les gusta. ¿Qué quieren? Poderes que estén a sus órdenes, a sus pies. Siguiente lámina. Resoluciones del Poder Judicial, o se suspendieron algunas obras u ordenó algo distinto que también le incomodó al gobierno morenista. El Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, que han sido dos obras pues emblemáticas del sexenio morenista, ¿no? Dos obras que han sido muy cuestionadas por su viabilidad, porque el Tren Maya destruyó la selva, porque hay negocios jugosos, porque no hay transparencia en los contratos, porque incluso se utilizó el Tren Maya y de arranque se descompuso el tren, lo utiliza poca gente, entonces son obras muy grandes, muy costosas para los mexicanos, pero fácil que el gobierno se haga de mucho dinero, o sea, mucha corrupción, lo mismo que Santa Lucía, ordenó también surtir medicamentos, censo de personas desaparecidas, reforma judicial, proceso de selección de jueces. Aquí o suspendió u ordenó algo distinto a lo que el gobierno de Morena quería, y bueno, esto vaya que le molestó. Siguiente lámina. Ya vamos a entrar al tema de la reforma judicial. Es una propuesta que presentó el 5 de febrero de 2024, que se aprobó en la Cámara de Diputados en septiembre de 2024. Fue promovida, obviamente, sin cambiarle ni un punto ni una coma, por tres grupos parlamentarios: Morena, Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Estos tres, pues al final son todos obradoristas, y ellos apoyaron, respaldaron, sin cambiarle ni un punto ni una coma a la reforma al Poder Judicial. Obviamente hubo una oposición muy fuerte, tanto del PAN como del PRI, como de Movimiento Ciudadano, pero aquí es importante decirles que el régimen hizo todo lo necesario para comprar senadores de la República. Les apretó las tuercas a los que traían órdenes de aprehensión, pues mágicamente terminaron apoyándolos, y ahora, ¿no?, parece que ya no hay órdenes de aprehensión. Entonces, ¿qué hicieron? Les aventaron a las fiscalías, les aventaron todo el peso del Estado a todos aquellos, aquí decimos en México, que tenían cola que les pisen, para que pudiese pasar con las 2/3 partes la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? Cambios profundos en el sistema judicial, introduciendo elecciones para jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Y bueno, ya les iré contando más contenidos de la misma. Siguiente lámina, por favor. Los principales cambios: elección directa y secreta de jueces y magistrados y ministros por voto popular, la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de 11 ministros a 9 ministros de la Corte, la nueva figura, un tribunal de disciplina judicial que reemplaza al Consejo de la Judicatura. Este tribunal de disciplina judicial puede hacer lo que le da la gana. Si le incomoda a un juez, quitarlo; si le incomoda a un magistrado, quitarlo. Puede hacer, va a ser todopoderoso y puede hacer lo que le da la gana. El tema es cómo van a ser seleccionados todos estos personajes que formarán parte de estos tribunales, que formarán parte del Poder Judicial. Jueces sin rostro en casos de delincuencia organizada, duración
y reelección, los ministros 6 años, no prorrogables, jueces y magistrados 9 años con opción a reelección. Siguiente. Las implicaciones y los riesgos para la democracia. Esto es muy importante. Politización de la justicia. La elección popular puede comprometer la independencia del Poder Judicial. Esto es más que obvio. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú politizas la justicia, bueno, pues va a ganar el juez, el candidato a juez que sea más popular, el candidato a juez que haga mejores TikToks, el candidato a juez que le caiga mejor a la comunidad. Pues esto es una verdadera locura, porque no te interesa que la justicia la esté impartiendo a alguien que es muy simpático, te interesa a alguien que verdaderamente respete la Constitución, respete las leyes y que sepas que se puede hacer justicia. Y aquí va a ser, pues, cómo le caes al juez, cómo le caes al magistrado, o el riesgo tan fuerte que tememos es que pueda entrar el crimen organizado a organizar las elecciones de jueces, ministros y magistrados. Disminución de contrapesos, concentración de poder al eliminar las 2 salas de la Suprema Corte, incertidumbre en la estabilidad, renovaciones constantes en la presidencia de los tribunales, riesgo en la seguridad jurídica, cambios en el sistema podrían afectar la eficiencia del poder judicial y bueno, todo esto parece muy obvio, pero bueno, efectivamente, disminuyes contrapesos porque hoy incluso hay contrapesos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La gente que está, los ministros de la Corte, ¿no? Son perfiles totalmente estudiados, salvo la última ministra que está para llorar, que es una propuesta del régimen obradorista que no sabe nada de derecho, ha sido evidenciada en estas reuniones públicas que puedes ver a través de internet. Y bueno, ya saben, las redes sociales ahora evidencian cualquier dato de ignorancia, es evidenciado sí o sí a través de las redes sociales, entonces nos enteramos de muchas cosas. Bueno, después, muy bien. El futuro del Poder Judicial, la realidad es que el futuro del Poder Judicial, pues lo vimos el día de ayer y esto que están ustedes viendo, pues no es la Lotería Nacional de sus países, ¿no? Que ves que sacan el numerito y el niño y dale la vuelta. El Poder Judicial hoy, literal, está siendo seleccionado por una tómbola. Ayer fue desastroso las imágenes que pudimos ver en el Senado de la República, un desorden tremendo, no tienen idea de lo que se está haciendo, se hicieron bolas con las pelotitas porque ahí mismo con estas pelotitas decidieron qué jueces sí van a poder participar en el proceso electoral del año 2025 para elegir jueces, magistrados y ministros y qué jueces no, literal. Así perdieron su trabajo muchos jueces, magistrados y magistrados el día de ayer. ¿Por qué? Porque el futuro del Poder Judicial lo están dejando ni más ni menos que a una tómbola, tal cual. Obviamente es muy preocupante y nosotros lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer desde México es dejar muy en claro que está hoy en riesgo pues no nada más el pueblo de México, sino también la democracia y el equilibrio de poderes en muchos países. ¿Por qué? Porque estas ideas es obvio que las quieren llevar a otros países de Latinoamérica y por eso Santiago y da país la importancia de que estemos aquí rebotando lo que está ocurriendo en México. Y ojo, aquí prácticamente, porque muchos dicen, híjole, es que el Poder Judicial, si hay corrupción, y cuando les preguntas, a ver, ¿qué parte del Poder Judicial ves más podrida? Lo primero que te dicen, si quieres, Santiago, podemos quitar ya la presentación. Ah, la última, creo que falta una, ¿no? A ver. A ver, la sigue. Ok. Bueno, no, mis redes sociales, bueno, esta, para que ya nos podamos ver y no tener la presentación enfrente. Conclusión y llamado a la reflexión.
La reforma plantea un reto para la independencia del Poder Judicial, urge una reflexión sobre los contrapesos democráticos en México y la pregunta clave es, ¿estamos fortaleciendo la justicia o abriendo las puertas a la manipulación política? Es claro que los que van a mandar detrás de todo este proceso son los que hoy están en el poder. Por eso López Obrador, con alevosía y ventaja y aprovechando que hoy tienen una mayoría calificada, ojo, les cuento, una mayoría calificada que no se las dieron los ciudadanos, que ellos la construyeron. Y también tuvieron antes de esto una sobrerepresentación que les dio el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. O sea que nosotros en México, en todos nuestros órganos, empezamos a tener una tremenda manipulación de apoderamiento del régimen de todas estas instituciones. Los van convenciendo pues de diferentes maneras. O porque los extorsionan, o porque les aprietan a través de la justicia, o por muchas otras razones les generan miedos, tantas cosas que tú veías cómo cambiaban de posturas magistrados y también los del Instituto Nacional Electoral, consejeros electorales, cómo cambiaban de postura de la noche a la mañana y decías, pero qué raro, si este consejero electoral pensaba totalmente distinto, pero qué raro, si este magistrado pensaba totalmente distinto, pues ya, los fueron convenciendo y les dieron una sobrerepresentación. Y después de tener esta sobrerepresentación, pues ya tenían más diputados, sobre todo más diputados federales que les permitía tener las dos terceras partes, pero en el Senado de la República no alcanzaban la mayoría calificada y ahí se dedicaron a comprar senadores en específico. La siguiente. Bueno, aquí les estoy poniendo mis redes sociales. En un momento se las escribo por el chat para que quien quiera seguirme, si necesitan información ya mucho más específica, con muchísimo gusto puedo dárselas. Quitamos la presentación. Muchísimas gracias, Santiago. Y si te parece, podemos entrar a la dinámica de preguntas y respuestas. Encantada. Así es. Muchas gracias a ti, Mariana, por esta explicación y por esta introducción al gran tema de la reforma judicial en México, ¿no? Yo quisiera partir preguntándote, porque evidentemente hay un descontento con algunas cosas que no han funcionado bien en el Poder Judicial. Aún cuando esta propuesta sabemos que es muy mala, pareciera que sí hay algunas propuestas que pudieran tener sentido para reformar, para mejorar la forma en la que el Poder Judicial se organiza, ¿no? Entonces, en ese sentido, te quisiera preguntar de qué forma se pudiera llevar a cabo una reforma del Poder Judicial para atender a los problemas que no implique poner en riesgo la independencia judicial. Entiendo que ustedes hicieron una propuesta de reforma en donde se contemplaba esto, pero sí quisiera preguntarte como, ¿qué cosas crees que son claves a atender dentro de ese Poder Judicial para que se mejore sin tener que poner en problemas la democracia y el Estado de Derecho? A ver, yo creo que, bueno, primero es muy importante. La gente cree que la reforma, algunos creen que la reforma al Poder Judicial va a mejorar la vida en los ministerios públicos y en las fiscalías, que son la autoridad inmediata a la que tienen acceso los mexicanos. Cuando tú vas y levantas una denuncia, vas al Ministerio Público. La realidad es que los ministerios públicos y las fiscalías no se van a tocar. Y eso a veces, pues no hay esa comprensión. Porque si tú le preguntas al ciudadano de a pie, oye, ¿estás de acuerdo en una reforma al Poder Judicial? Sí, caray, porque yo una vez fui a denunciar y no pasó nada, no me atendieron adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, no se está modificando en lo absoluto lo que pasa con las fiscalías, dentro de las fiscalías y lo que pasa en los ministerios públicos, que ahí sí esa es la autoridad inmediata a la que el ciudadano recurre. ¿Y por qué no se está modificando en lo absoluto? De entrada, porque tiene Morena una mayoría de fiscales a modo en todo el país. Entonces, si tienen fiscales a modo,
¿Para qué van a querer tocar las fiscalías? No tienen ni medio interés. Por supuesto que se requiere una reforma al Poder Judicial, pero una reforma estudiada, una reforma con parlamento abierto, en donde se discutan los temas, en donde se pongan en la mesa qué podemos mejorar, qué hay en este momento, pero hablándolo con todos los involucrados, cosa que no se hizo. Hubo un disque, ya saben cómo se las gastan los gobiernos autoritarios, hubo un disque parlamento abierto en el que se escuchó, pero realmente se escuchaban entre los ponentes, porque los legisladores no escucharon a nadie, ni tampoco el poder ejecutivo. ¿Y qué pasó? No se modificó ni un punto, ni una coma. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué vemos en riesgo? Porque claro que todo se puede mejorar, todos los poderes se pueden mejorar. Puedes meterle mano al poder legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial, qué podemos hacer mejor, cómo podemos darle más fortaleza a los ciudadanos, ¿no? Y equilibrarlo con los magistrados, ministros, jueces. Sí, 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 podemos empoderar mucho más a la gente, pero no va a ser a través de un proceso de elección de magistrados, ministros y jueces. Esto lo único que está provocando es que el Poder Judicial esté totalmente politizado. Si me caes bien, te apoyo, si no, no. O que el mismo crimen organizado tenga sus propios intereses y que el Poder Judicial se ponga a las órdenes del crimen organizado. Entonces, claro que además ya entre la parte que nos preocupa es que se va a perder la especialización, por ejemplo, no vas a tener a gente preparada tomando las decisiones, vas a tener a personajes del gobierno diciéndoles qué hacer. ¿Por qué? Como les dije al arranque de mi intervención, ¿qué es lo que le incomodó a López Obrador? Que jueces y juezas que hicieron en muchas ocasiones, fallaron en contra de obras que los ciudadanos creían que de obras o proyectos que les afectaba. Y esto le hizo entrar en cólera y decir, a ver, pero ¿por qué me están suspendiendo mi obra, mi grandísima obra del Tren Maya, que destruye miles y miles de árboles, ¿no? Que hay toda la corrupción, que no sabemos a dónde están llevando la madera, entre muchas otras cosas, ¿no? Esto le caía muy gordo, aunque, ojo, hay que decirlo, suspendían muchas de las obras y él seguía. O sea, no hubo respeto al Poder Judicial a lo largo de estos 6 años y estamos viendo una extensión de actuar de modus operandi de este gobierno con el de López Obrador, totalmente conectados. Dice, porque algunos decían, no, seguramente Sheinbaum va a decir, vamos a echar atrás la reforma al Poder Judicial, ¿no? Porque no le conviene a México, por nuestra relación con Estados Unidos, porque está en riesgo el Estado de Derecho, porque qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y la realidad es que nada de esto le ha importado, ni que nuestro principal socio comercial salga y diga, hay riesgo de que se meta el crimen organizado a decidir en el Poder Judicial, hay riesgo de rompimiento, literal, de rompimiento de relaciones con Estados Unidos en cuanto a comercio se refiere, y nosotros hay que recordar, en México el 83% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Hemos concentrado todas las baterías en cuanto a comercio se refiere con Estados Unidos. Esa es una realidad. Entonces, ¿va a haber más corrupción? Sí, sí va a haber más corrupción. ¿La votación abrirá la elección al crimen organizado? También. Además de que va a ser casi imposible se hizo un simulacro y es casi imposible que un ciudadano común y corriente pueda votar y colocar los nombres de cientos y cientos de personas a la hora de votar. ¿Por qué? Porque se está votando por distintos magistrados de diferentes salas. O sea, no es como que voy a ir a votar por el juez que me toca en mi comunidad y ya. No, estás votando por cientos de personas que no te va a permitir poderlo lograr. Un ciudadano que hizo un ejercicio de cuánto tiempo, un ciudadano informado que hizo un ejercicio de cuánto tiempo le llevaría votar por
por jueces, magistrados y ministros, bueno, tardó alrededor de 4 horas. Imagínense ustedes, si va alguien que no tiene, que no puede ver, ¿no? O que no puede leer, o que no puede escribir, que va a pedir auxilio. Entonces es realmente preocupante porque es totalmente inoperante. Entonces a veces, ¿qué es lo que vemos? Que lo que quiere el régimen es que sea totalmente inoperante para que vayan y voten unos cuantos, y basta con que tenga el magistrado 10 votos, ¿no? Y el que sigue 8 para escoger al que tuvo solamente 10 votos. Pero ¿quién va a decidir? O sea, ¿quién va a revisar realmente que se haya votado, ¿no? Que hayan puesto el nombre correctamente? Está verdaderamente casi imposible, y es obvio, ¿no? Porque en prácticamente ningún lugar del mundo se eligen ni jueces, ni magistrados, ni ministros. Decía este gobierno, ay, estamos siendo pioneros. No, estás destruyendo al Poder Judicial, por eso no se hace. En los países democráticos esto no se hace. Mejor, si lo que quieren es apoderarse del Poder Judicial, pues honestamente, mejor pongan su lista y digan, estos son mis jueces, magistrados y ministros, y nos ahorramos un dineral, tal cual. Y saludo aquí con mucho gusto a Julio Castillo, el presidente de la fundación del partido, Rafael Preciado. Gracias, querido Julio, por conectarte. Fernando Rodríguez Doval es nuestro secretario de estudios. Mi queridísima Guarequena, ya te vi, Guarequena Gutiérrez, venezolana, estás por allá en Chile. Qué gusto verte, Guarequena. Tere Ortuño, una grandísima política mexicana. Gracias, Tere. Y gracias a todos los que se están conectando y a los que prenden su camarita. Se agradece todavía más. Muchas gracias. Sí. Mariana, yo te quisiera preguntar una cosa porque dentro de todo esto es evidente el descontento también en el sindicato de trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Sí. Que se han pronunciado desde el momento en que se planteó la reforma, luego trataron también de organizarse cívicamente para impedirlo, han llamado a distintos paros, tú mencionabas también el riesgo del TEMEC, ¿no? Que ya hemos ido pasando como por algunas de las preguntas que teníamos, pero sí quisiera saber tu opinión sobre qué va a pasar con el paro judicial, qué va a pasar con los trabajadores del Poder Judicial, que hoy en día han construido una carrera judicial que se va a ver frustrada directamente por este nuevo proceso. ¿En qué podría derivar eso y qué se está haciendo desde la oposición del gobierno de Morena para canalizar esta situación? Mira, pues el paro ya lo levantaron. De hecho, lo anunciaron el día de ayer, el paro ya lo levantaron. La realidad es que están en este momento en la Cámara de Diputados aprobando y aprobando leyes secundarias verdaderamente preocupantes. Obviamente ellos van a pelear hasta el último segundo por sus derechos, porque la realidad es que esta reforma debió haber sido suspendida porque así lo señaló ya en su momento el Poder Judicial, pero no les importó, no les importó. Entonces sí quiero compartir que al régimen no le importan, porque dice Claudia Sheinbaum, los trabajadores tienen garantizado, que tienen garantizado todo, que no va a pasar nada con ellos, que lo que se les tenga que pagar se les va a pagar, que muchos van a permanecer, y es una verdadera, y es una mentira total. La realidad es que no les importa qué pase con los trabajadores del Poder Judicial, ellos lo saben. ¿Por qué? Porque el régimen no respeta la Constitución, no respeta las leyes. Hoy están muy empoderados. López Obrador los dejó muy empoderados. Y si Sheinbaum decidiera, ¿no? En algún momento, ay, es que la reforma, a ver, me conviene, la verdad es que no lo va a hacer, porque López Obrador tiene el sartén por el mango, tiene la posibilidad de la revocación de mandato si ella no se alinea a los intereses, a sus propios intereses. Entonces, el tema sí está delicado para los trabajadores. Nosotros vamos a pelear hasta el último segundo que se les pague lo que se les tenga que pagar, porque además quiero decirles que hay fideicomisos con los que pretenden, del Poder Judicial, con los que pretenden pagar el proceso, o sea, literal, el proceso electoral, todo lo que pretenden que todo lo que se gaste para esta jornada electoral, que va a ser costosísima, se haga con los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial, con sus ahorros. Es una locura. Entonces, imagínense,
le quieren meter mano a los ahorros de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que han hecho tratando de manipular las mentes de los ciudadanos? Decir que el ministro de la Corte gana mucho, decir que los magistrados ganan mucho, decir que los jueces ganan mucho y que no es justo, ¿no? Entonces que se les tiene que bajar el salario, que se tiene que hacer algo totalmente distinto. Y la ministra presidenta Norma Piña peleó desde el día 1, defendió estos fideicomisos y dijo, a ver, son los ahorros de la gente y esto no se va a tocar, porque López Obrador trató de quitarles en su momento los fideicomisos como lo hizo en muchas otras, como lo hizo con muchos fideicomisos que había en este país, que por cierto no sabemos en dónde está ni un centavo de estos fideicomisos y estamos hablando de miles de millones de pesos. Y bueno, y ahora pues habrá que ver cómo vamos a defender que este recurso sí se quede con los trabajadores del Poder Judicial y que se les dé lo que le corresponde a cada uno, que no va a ser cosa sencilla, aunque Sheinbaum diga que tienen todo garantizado. Mariana, una última cosa antes de leer algunas preguntas que han ido mandando, pero yo te quería preguntar, porque justamente este discurso que mencionas por parte del liderazgo de desacreditar un poco a los jueces o a los funcionarios por tener un salario elevado, o esta visión de que los poderes fácticos, como ellos llaman, de comunicacionales y económicos son los que controlan al final el poder judicial y los poderes políticos, no solamente se ha visto en México, sino que se ha visto en distintos países de la región. Y veíamos hace unos días al presidente Petro ya enarbolando una posible reforma del poder judicial en Colombia, siguiendo el ejemplo de lo que se está haciendo en México. Y sabemos que hay una cierta relación cercana entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con otros presidentes de la región, con una visión de Estado y de modificación de las reglas del juego que han tratado de implementar en distintos países, en algunos con éxito, en otros sin éxito. Pero sí quisiera saber qué opinas tú sobre esto, sobre la utilización de lo que se plantea en México como una herramienta para tratar de desmontar en otros países de la región el poder judicial, poder valerse de crear un resentimiento que no existe o que no existía, y sacarle punta a ese discurso para poder meterle mano un poco al sistema de justicia, que es el que nos garantiza que haya esa independencia de poderes, que es el que nos garantiza que se decida conforme a las reglas del juego y que suele ser el principal bloqueo ante regímenes de esta naturaleza. Sí, completamente. A ver, y yo lo he dicho en otros foros, el riesgo que se corre en estos momentos es que esto que se está haciendo en México lo quieran replicar, no nada más en Colombia, sino en muchos otros lugares de América Latina. ¿Por qué? Porque se antoja para los tiranos, para los autoritarios, el apoderarse de su poder judicial y decir, ¿no? México tiene un peso muy importante en la región y en el mundo, y poder decir, ¿sabes qué? O sea, el Poder Judicial, ¿no? Y más porque el Poder Judicial, por ejemplo, en Colombia, que es bastante autónomo, que le ha dado golpes duros, pero duros y democráticamente hablando, al presidente Petro, claro que le incomoda y dice, vamos a una elección de jueces, magistrados y ministros, ¿por qué no? Entonces sí se corre un riesgo de que empiecen los tiranos a querer politizar a su sistema judicial, tal y como ocurrió en Venezuela. No nos vayamos muy lejos. Yo siempre hablo de que se ha seguido el manual al pie de la letra de lo que pues ha ido ocurriendo en Venezuela. No te funciona una asamblea, generas tu propia asamblea y haces que la asamblea que se eligió democráticamente pues no tenga ningún valor y la que sirve es tu asamblea. Ayer justo, y saludo por aquí, veo que está conectado Roberto Enríquez de COPEI Venezuela, qué gusto verte, mi querido Roberto. Justo ayer hablábamos de eso, porque le decía, oye, me llegó un mensaje del partido COPEI, tal cual, me llegó un mensaje del partido COPEI que me están solicitando ABCD. Y se lo pregunté porque sé que el régimen lo que ha hecho es generar un partido COPEI alterno, pero un partido
de cada partido de los que existe, ellos tienen el mismo nombre y el mismo partido, ¿no? Supuestamente ese es el bueno, entonces lo que hacen es confundir. Es como si aquí tuviéramos en México, ¿no? Dos PANes, dos PRIs, dos PRD, dos Movimiento Ciudadano, ¿no? El del régimen y el real, de ciudadanos, de oposición. Sí. Entonces, es verdaderamente una locura. Entonces, sí creo que hay muchísimo riesgo de que esto empiece a ocurrir en otros países. También creo y soy una convencida de que no saben por dónde empezar. Lo vimos ayer con la caída de las bolitas y por eso puse la imagen, porque parecía que estaban, pues que estaba ganándose la lotería a alguien, ¿no? Y sacaban la bolita y todo, y lo que estaban haciendo es una verdadera tragedia para México. Con tómbola destituyeron a 711 juzgadores. Entre cambios, dudas, legisladores definieron las 850 plazas de jueces y magistrados que se van a elegir en el 2025, de las cuales 139 están vacantes y el martes, o sea, mañana, van a emitir la convocatoria. Es una verdadera locura, violentando la Constitución, violentando las leyes. Ojo, aquí no estuvimos presentes para permitirles el quórum, ni PAN ni MC. Quienes sí estuvieron presentes y le permitieron el quórum fue el PRI, que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, definieron por sorteo las 850 plazas del Poder Judicial que se van a elegir en voto directo en el año 2025. Es una cosa de verdad, no sabían ni siquiera si entre ellos no se podían poner de acuerdo porque no entendían y solamente estaba haciendo una tómbola. Ahora imagínense cuando el ciudadano tenga que poner en una lista cientos de nombres. ¿Tú crees que no te vas a equivocar? ¿Y quién va a decir, ah, no, es que aquí quiso decir o aquí quiso poner? Es algo totalmente complicado. Y si nos vamos también al tema internacional, pues ojo, los acuerdos internacionales deben de garantizar sistemas judiciales que sean imparciales y libres en la región. Entonces, también van a tener un problema a nivel internacional. Tiene que haber certeza jurídica en los países. Y México, al final del día, hoy todavía somos un país democrático, hoy todavía somos un país que tiene instituciones, no todas, pero un número importante de instituciones que sí funcionan, y lo que están provocando con esto es que las instituciones dejen de funcionar o funcionen para ellos. Ellos, como siempre lo digo, o se apoderan de la institución o la destruyen. Hay de dos sopas. Para Morena hay de dos sopas, o se apoderan o la destruyen, pero así actúan los regímenes autoritarios en todas partes. Entonces, claro que es preocupante, claro que estamos levantando la voz, claro que acudiremos también ante instancias internacionales y claro que vamos a defender hasta el último momento a los trabajadores del Poder Judicial. Hemos sido muy empáticos con ellos, con su causa, nos hemos sumado también a las movilizaciones, pero aquí lo más importante es, porque esto apenas comienza, que podamos estar en comunicación. Por eso les dejo mis redes para que ustedes también estemos todos muy avispados, muy pendientes de lo que pasa en México, porque puede convertirse en un modelo a seguir en toda América Latina, sobre todo en donde participan de manera muy activa, ¿no? Ciertos gobiernos que forman parte del Grupo de Puebla, literal. ¿Ustedes creen que la reforma al Poder Judicial no es tema hoy de discusión y de debate en el Grupo de Puebla para poderlo implementar en otras partes de América Latina? Por supuesto que ya es tema de debate y por supuesto que están esperando a ver cómo funciona en México. ¿Cuál es la diferencia entre Colombia y México? En Colombia el presidente tiene una desaprobación tremenda. Está en los 30 y altos y bien le va. Aquí el presidente mexicano está, bueno, el presidente saliente quedó en los 60, que tampoco es wow, ojo. El presidente Calderón en su momento también estaba en los 60, el presidente Fox en su momento también estaba en los 60 en cuanto a aprobación se refiere, pero cuando hay esta aprobación, pues te permite de alguna manera
tratarle de vender a la gente a través del adoctrinamiento que se da en las reuniones mañaneras, tratarle de vender a la gente que el Poder Judicial está podrido, que los ministros son malas personas, ¿no? Entonces, todos los días repites una mentira, al final se convierte en verdad y la gente dice, ay, es que son malas personas. Y no, la realidad es que no. Es gente que no se puso a sus órdenes, que no se puso a sus pies. Y esto es lo que los tiene muy enojados y por eso hoy estamos en un momento tan complicado en donde pues la certeza jurídica se va a perder para todo aquel que quiera invertir en mi país, se va a perder para todo aquel que quiera ampararse por algo injusto, ¿no? O sea, pueden pasar tantas cosas que creo que todavía el pueblo de México no lo dimensiona hasta que necesiten tramitar un amparo. ¿Me explico? O sea, hasta que empiecen ellos a sentir cómo me afecta lo que está pasando con el Poder Judicial, pues cuando les afecte directamente, pues cuando les afecte directamente. Mientras tanto, la verdad es que han vendido tanto el tema de la corrupción y hoy, en donde hay una corrupción asquerosa, es en el Poder Ejecutivo. No hay transparencia, los contratos son adjudicaciones directas, Sí, entonces hay corrupción por todas partes. Esa es la realidad. tal cual. No, y que además, ya perdiendo cualquier tipo de freno jurídico, también van a haber muchas otras reformas que les permitan a ellos avanzar en un proyecto de concentración al final y de control que es preocupante. Como tú decías, además, el tribunal del Poder Judicial que va a poder hacer un control de los jueces. Estos son todos temas que en América Latina se han estudiado, se han analizado. Como venezolano, además, me tocó vivirlo en primera persona en el país, pero bueno. Yo, si alguno tiene alguna pregunta, es más que invitado a hacerla por el chat o si quiere, pues decirla muy corta, muy precisa. Aquí tenemos una de Fernando Narváez, primero que te voy a leer, Mariana, que nos Venga, adelante. pregunta, hay dos que se relacionan, ¿no? Pero dice, pareciera que el sistema judicial en México ha mostrado ineficiencias. ¿Qué mecanismos alternativos o reformas específicas propondría usted para mejorar la independencia judicial y el acceso a la justicia, sin caer en los riesgos de la concentración de poder o falta de contrapesos que menciona en la reforma, en su crítica a la reforma actual? Y ahí lo enlaza de cómo podría mejorarse el sistema judicial para atender a las víctimas y comunidades afectadas, asegurando que estas reformas no exacerben la falta de confianza o incrementen la desigualdad en el acceso, ¿no? Un poco, ya lo tocamos, pero si tienes algún ejemplo en Y yo concreto. aquí lo que les diría es, si realmente quieren mejorar la justicia, hay que meternos a reformar completamente lo que está ocurriendo hoy en los ministerios públicos del país, lo que está ocurriendo en las fiscalías. Tú acudes a una fiscalía y no te dan la atención adecuada, te das cuenta que están coludidos, entonces dices, híjole, pues obviamente, ¿qué está pasando? Que la gente prefiere no denunciar porque dicen es que aquí están todos coludidos, yo prefiero no denunciar, no levantar la voz y si me robaron, si me violaron, porque además te revictimizan, eso es una realidad. Entonces termina siendo complicadísimo. Yo les pongo un caso muy simple. Hace unos días me habló una persona y me dijo, ¿cómo me puedes ayudar? Necesito apoyar a una chica de 24 años que violaron en el transporte público. ¿Cómo me puedes ayudar a que le den atención psicológica? Mi primera pregunta fue, ¿denunció? Sí, sí, denunció. Denunció el día de ayer, ¿no? Estamos hablando de que esto me lo habrá dicho hace 2 semanas, pero en el Ministerio Público, ustedes imagínense, le dijeron que le van a dar atención psicológica, que hay espacio hasta diciembre o enero. O sea, como si una víctima de violación pudiese esperarse meses para que le den atención psicológica. Y yo terminé diciéndole, pues qué afortunada que le hayan dado por lo menos una idea de cuándo la van a recibir, porque la realidad es que muchas veces te dicen, no, no hay personal y se acabó. Entonces, la verdad es que no te dan ninguna atención adecuada ni en los ministerios públicos, ni en la fiscalía como tal, están totalmente coludidas con los gobiernos en turno. Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, la fiscalía se ha dedicado a la persecución política. Tú dices, bueno, es que debieran ser los que estén atentos a las víctimas, apoyándolas, haciendo tanta cosa para que se haga justicia y pues resulta que no.
no les interesa ni siquiera que los fiscales sean personas preparadas. Claro que tienes que poner al frente de las fiscalías personas preparadas, que sean jueces, personajes preparados, ministros, magistrados también, y ahora los requisitos son los mínimos. El actual fiscal, ¿no? Que tenemos en la Ciudad de México, imagínense que sacó su título en un día, en un instituto, que es un instituto que generó el gobierno de Morena, que es el Instituto Cúspide, y se tituló de abogado. Entonces les digo, pues ¿a poco no estamos viendo que van a meter a sus redes, ¿no? Tituladas del Instituto Cúspide para que puedan ser candidatos a magistrados, jueces y ministros. Claro que vamos a ver que sus títulos son de esa universidad, que es un verdadero ridículo, es una universidad del régimen. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y claro que también a nivel federal tenemos que revisar qué está pasando dentro del Consejo de la Judicatura Federal, qué está pasando también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito. O sea, tenemos que ver cómo están funcionando, pero hacer un análisis, un estudio a fondo. No puedes decir, ay, sí, voy a hacer una reforma, ¿no? Y te das cuenta que los legisladores del régimen ni siquiera saben qué es lo que se está discutiendo. No saben, no tienen idea. Muchos de ellos fueron electos por tómbola, imagínense ustedes. Muchos fueron electos por tómbola. Entonces, ¿qué estamos esperando? Gracias, Mariana. Aprovecho de saludar también a Antonio López Istúriz, quien se nos une desde el Parlamento Europeo, quien está además ahora en una responsabilidad importante en el vínculo de Europa con América Latina. Gracias por conectarte. Aprovecho Gracias, entonces Beto Tono. Un abrazo desde México y además tiene una nueva responsabilidad. Es el responsable ya de esta comisión de México, Parlamento Europeo, para darle seguimiento a además. todo. Así es. Doña Irma Chávez, muy cortito en modo de pregunta y te pido, Mariana, también responder concreto para que nos dé tiempo de que doña Teresa Ortuño también pueda preguntar y ya con eso cerramos el evento. Bueno, y antes quiero nada más tantito, quiero saludar a José Ramos de Panamá. Muchísimas gracias, querido José, por conectarte, por estar aquí. Y también a mi querido Carlos Trabulsi. Gracias, Carlos, desde Argentina. Y antes de que se salgan, hagamos una foto, ¿no? Pero Sí, bueno, cuenta con eso. adelante. Perdona. Ok, buenas tardes. Soy Irma Chávez, consejera nacional por el estado de Hidalgo. Primero que nada, agradezco esta oportunidad y concretamente después de que hemos estado viendo que se han violado las suspensiones dictadas por una gran cantidad de jueces y estando en este momento la Suprema Corte en consulta para ver si tienen la posibilidad de revisar la constitucionalidad de la reforma, yo preguntaría, ¿qué podemos esperar de los organismos internacionales? Porque los procesos a ese nivel son muy tardados. Y me preocupa porque creo que seguramente estaremos llegando a esa instancia. Entonces, sería mi pregunta para ti, Mariana. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, querida Irma. Y bueno, saludo también a Roberto Enríquez de Venezuela. Gracias, mi querido Roberto, por conectarte, por estar aquí. Y bueno, somos parte, estamos muy involucrados con ustedes y somos además solidarios. Vamos a tener el Foro América Libre en donde Venezuela va a jugar un rol muy importante, muy relevante el día 8 de noviembre. Para todos los que están aquí, si no pueden acudir y estar en México, les vamos a mandar el link para que puedan hacerlo desde su país. Muchísimas gracias, Robert, por darte el tiempo. Bueno, de los organismos internacionales. Ay, pues yo espero, la verdad es que pocos organismos internacionales son vinculantes para una decisión final o para detener la reforma al Poder Judicial. Yo sí creo que tenemos sobre todo que tocar las puertas de todos los organismos internacionales, de todas las instancias internacionales. Tenemos que insistir
pero es muy importante que por lo menos se conozca la gravísima violación de los derechos humanos que se están teniendo. Hace un momento les decía, les hablaba de los acuerdos internacionales que deben garantizar que el sistema judicial sea imparcial y libre. Hay que tocar puertas dentro de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos. Ojo, muchas de estas instancias es ir y hacerles notar lo que está ocurriendo en México, que sepan qué es lo que está ocurriendo en México, que haya pronunciamientos de qué es lo que está pasando en México. Claro que necesitamos que, por eso es tan importante que haya aquí personajes de muchos países. Querido Edson Martínez, venezolano, mexicano, gracias por conectarte. Por eso es tan importante que nos ayuden a que este mensaje se replique, a que toquemos las puertas que tengamos que tocar, porque hoy no queremos que nos pase en México lo mismo que está ocurriendo en Venezuela, que después de 25 años están logrando ganarle de manera contundente y firme una elección al dictador. Esto no es fácil y ojo, los dictadores no se van por las buenas. En ninguna parte del mundo los dictadores se han ido por las buenas. Yo no quiero esperarme 25 años en mi país para que las cosas se acomoden y podamos tener una elección. Pero lo que sí es que tenemos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de los Estados Americanos, dentro de la ONU, al área específica que se dedica a ver el tema de derechos humanos y hacerlo también visible en todos los parlamentos, ahí es donde nos pueden apoyar, en todos los parlamentos, en las comisiones de relaciones exteriores, ir también al Parlamento Europeo, que todos sepan qué es lo que está haciendo en México, alzar la voz, tal y como desde México hemos levantado la voz por los presos políticos, hemos levantado la voz porque se respeten las elecciones en donde ganó Edmundo González, hemos levantado la voz cada que podemos levantar la voz, cuando trató de ingresar Maduro a la toma de protesta de López Obrador, fue tal la rudeza y cómo nos impusimos el Partido Acción Nacional concretamente con lonas, mensajes contundentes, que Maduro no pisó la Cámara de Diputados. Y eso es lo que tenemos que provocar y decir, aquí los dictadores no son bienvenidos. En México los dictadores no son bienvenidos y lo hemos hecho y hemos insistido con un Evo Morales que no es bienvenido, con un Maduro que no es bienvenido, con un Díaz-Canel que de verdad me duele el estómago el ver cómo se le recibió con alfombra roja para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, un tipo que tiene a su pueblo sumido en la miseria, un tipo que además viven como reyes, porque todos ellos viven como reyes, sus equipos inmediatos viven como reyes. Y yo le respondí a una consejera electoral que estaba muy asombrada por lo que estaba pasando en el Senado mexicano y al final, pues el Instituto Nacional Electoral les permitió la sobrerepresentación a Morena en el Congreso de la Unión. Le respondía, es que no se equivoquen, ustedes se ponen del lado de ellos, pero cuando les dejan de servir, les dan una patada, literal, Así funciona. una patada en el trasero. Y muchos de los que hoy están presos en Venezuela, en su momento hay varios que apoyaron a Hugo Chávez y están presos. Hay incluso un general, y lo platicaba hoy con mi queridísima Oriet, que la estoy viendo por aquí. Saludos hasta España, querida Oriet. Lo platicaba esta mañana con Oriet, que me decía, este general apoyaba y es el que le salvó la vida en una ocasión a Hugo Chávez. Y al final, Hugo Chávez lo persiguió y Maduro lo encarceló y murió en la cárcel hace 3 años. Entonces, ellos van hasta por los que los apoyaron a ellos. Es lo que tienen que entender el Instituto Nacional Electoral, lo que tienen que entender los legisladores, el tribunal, los legisladores que no son capaces de cambiarle un punto y una coma a una reforma que está destruyendo un poder, que está destruyendo la república en mi país. ¿Por qué? Porque no quieren quedar mal, porque quieren asegurar su hueso. No sé si en sus países también se diga hueso, pero quieren asegurar su posición. Entonces, ¿cómo aseguras la posición? Pues volviéndome una persona totalmente sumisa,
al régimen, lo que tú me digas. Yo voto como me digas. Oye, no como me digas, yo a ojos cerrados. Entonces están votando leyes que afectan al país tremendamente, pero no les importa, que afectan la democracia, que afectan la libertad, y por eso en el Foro América Libre queremos hablar tanto de la importancia de la libertad. ¿Tú no te das cuenta de cómo te coartan tu libertad? Que la pierde. ¿Hasta qué? Hasta que no puedes salir a manifestarte, o hasta que sales a manifestarte y te aprenden y terminas en un calabozo. No te das cuenta de la importancia de tu libertad hasta que resulta que antes escogías entre 3 cafés y ahora el régimen te pone un café para que puedas tomar en las mañanas y es el único lugar que existe porque es el régimen, como ocurre en Cuba. Y es al lugar que puedes ir. Entonces terminas tomando el café que el régimen te puso en la mesa, y eso es solo por poner un ejemplo, pero eso llévenlo a todo. ¿Dónde vas a estudiar? Porque cuando hay libertad, tienes libertad también de elegir la educación de tus hijos. Le decía, yo quiero que estudie aquí, pero cuando te coartan tu libertad y no hay posibilidades, el régimen te dice dónde tienes que educar a tus hijos. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte para sensibilizar a la población. Nosotros somos un círculo que estamos muy politizados, muy enterados, sabemos la importancia de la democracia y la gente te dice, ¿cómo se mastica la democracia? Si a mí lo que me interesa es poder tener algo para comer, a la casa. ¿Me explico? Entonces sí tenemos que sensibilizar con ejemplos muy de la vida cotidiana. Por eso la importancia también, y lo llevo al tema del Poder Judicial, tenemos que ponerles ejemplos de la vida cotidiana, de por qué es importante un juez, un buen juez, que haga su trabajo. Claro que siempre hay gente dentro de cualquier institución que puede caer en prácticas de corrupción u otras cosas. Claro que las hay, pero hoy yo me atrevería a decir que en el Poder Judicial mexicano son los menos. Son los menos. Pero obviamente cuando hay un caso de corrupción es escandaloso, sí. Pero hoy el expresidente de México pues no les pudo comprobar una cosa de corrupción en el Poder Judicial. Que hoy estén procesando a alguien porque, ay, sí, descubrí que este ministro, no hay nada. Es puro bla, 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 bla. Entonces, claro que son temas muy delicados por los que estamos atravesando en México, y por eso me da gusto que varios estén aquí conectados, muchos valientes que seguimos levantando la voz, porque de repente te empiezas a dar cuenta que hasta los que te rodean o rodeaban, ¿no? Dejan de levantar la voz y dices, qué raro, esta persona ya no está cuestionando en el Congreso local o ya no está cuestionando en sus redes. Pues te das cuenta que muchos empiezan a tener miedo. No tengamos miedo de alzar la voz. Porque si empezamos a tener miedo, el día de mañana, si a mí me pasa algo, ¿no? Y a todos los de alrededor les dio miedo, pues ya no va a haber nadie que me defienda, pero así podemos verlo con cada uno de los que estamos aquí. Claro que si a mí me pasa algo, yo quiero que alguien levante la voz por mí. Y es por eso siempre hago tanto eco al tema de los presos políticos, levantar la voz por ellos, por los que no tienen la voz para poderla levantar desde la cárcel. Entonces nos necesitan a nosotros desde fuera. Pero antes de que entremos en todo esto en México y en muchos lugares de Latinoamérica, hay que evitarlo. Y sí se puede evitar, pero hay que hacerlo de manera contundente, con acciones muy concretas, en donde estemos muy organizados. Perdón, Santiago, pero ya me apasioné. Tranquila. Gracias a ti por tu testimonio más bien y por todas estas ideas que son tan necesarias. Solo para cuidar el tiempo, estamos ya sobre la hora, pero no quiero dejar de dar la palabra a Teresa Ortuño, que quería hacer alguna pregunta. Entonces, hacemos esa última y cerramos. Saludos, Mariana. Siempre se aprende, siempre es un orgullo. Y a todos un saludo. Simplemente alguna pregunta es, ¿estamos todos suponiendo y esperando que algo va a pasar o no? ¿Existe la estrategia o no? Solo quiero decir lo siguiente, no supimos comunicar. El Poder Judicial se está desapareciendo como lo conocemos porque no supo comunicarle a la población la importancia de su tarea y su cercanía, y la gente ubica, como lo dijiste, lo que hacen las fiscalías o el Ministerio Público o como se llame en cada país, el que integra el expediente para llevárselo a un juez
y a quien están desapareciendo es a los jueces, no a quien integra el expediente, que muchas veces ellos lo hacen en situaciones de grandes carencias también, como el sistema de salud y el de educación. Muchos de los que lo llevan a cabo lo hacen en medio de grandes carencias que no se atienden y que generan ineficacias al servicio. No supimos comunicar, número uno. Aquí todo esto ocurre porque vino primero la sobrerepresentación ilegal, vino una traición de algunos, aún ya la sobrerepresentación no la tenía, no les daba para la reforma que alcanzaron, la consiguieron, como lo dijiste, por las malas, amenazando, comprando o lo que sea, pero, y el proceso en sí es ilegal, pero está documentado todo lo que es ilegal, por lo cual no es válido lo que está aprobado, pero ¿qué va a pasar? ¿En dónde está la estrategia para que cuando esto se declare no válido, qué sigue? Nadie lo entendemos, nadie lo sabemos, y todos nos preguntamos si hay alguien, a lo mejor alguien anda de vacaciones, que tenga la estrategia para lo que sigue, tanto lo internacional como lo nacional, porque todavía en México la Suprema Corte puede declarar inconstitucional todas estas reformas. No le van a hacer caso, pero entonces, ¿qué va a pasar? Este tema, ¿quién lo está analizando entre los que pensamos de maneras muy distintas y con ideologías y doctrinas muy diversas, pero que creemos que el Poder Judicial debe cambiar, pero no así? ¿Y qué está pasando con el orden internacional? Esas son las preguntas. ¿Existe la estrategia? ¿Qué sigue en lo internacional? ¿Qué va a pasar cuando la Corte, si se anima, y esperemos que se anime, a declarar inconstitucional todas las fallas previas, nomás porque, por ejemplo, la Cámara de Diputados sesionó en un sitio, en un estadio, en donde no se podía verificar si los que estaban votando son diputados o no? Eso hace ilegal la aprobación que se hizo en la Cámara de Diputados. En el Senado sí se hizo revisando que los que votaban eran senadores, pero en la de diputados no se sabe. Tenían 9 días de ser diputados y nadie los conocía, no se sabe si el que estaba ahí en una silla desechable, era plegable, era un diputado o era un asistente, un pariente, un chofer, una secretaria, no se sabe. Todas estas irregularidades, mi pregunta es muy sencilla. ¿Existe la estrategia? ¿Quién la encabeza? ¿Y qué va a pasar cuando la Corte declare inconstitucional todo eso? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el orden internacional? Hemos visto ya las declaraciones de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, muchísimo más fuertes. Ya no va a haber manera de que vuelva a ser amigo de la 4T como lo fue todo este tiempo hasta que alertó de este problema. ¿Qué sigue? En resumen, ¿existe la estrategia? Y si le existe, ¿qué va a pasar con lo internacional? Y felicidades, Mariana, y a todos un saludo muy fraternal. A Irma Chávez también, saludos ahí. Pues repitió un poco lo que era un poco mi pregunta, pero la mía es, ¿qué va a pasar? Gracias, Teresa. Ahí, Marina, te encomiendo que lo hagamos cortito, que puedas Ya, responderlo cortito. puntual. Tere, me encantaría darte todas las respuestas a tu pregunta, pero la realidad es que, o sea, yo sé que el Poder Judicial tiene una estrategia, sobre todo los trabajadores, porque pude estar en manifestaciones con ellos, pero no te puedo decir exactamente qué abogado la encabeza, pero bueno, creo que es una tarea a la que tenemos que meternos, y sé también que estaban tocando puertas a nivel internacional, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo desde la ODCA, desde el PAN, en mi caso, es visibilizando lo que está pasando en México, que es en gran parte, considero mi tarea, visibilizar lo que está pasando en México. Pero la estrategia jurídica, ya me dejaste una tarea muy específica, ver quién está encabezándola. Estoy totalmente de acuerdo contigo para saber cómo actuar. Gracias, Tere, y fui corta, Santiago. Gracias, para acabar a tiempo. Gracias, Mariana. Gracias a todos los que se conectaron. Esto fue entonces México en el Foco con Mariana Gómez del Campo. Yo creo que nos quedan varias ideas y varias conclusiones de lo dificultoso que es el contexto en el que estamos, en primer lugar. Luego, el riesgo que implica esto para el Estado de Derecho, para la democracia, para los controles, el cómo esto significa una amenaza para la democracia en América Latina. Creo que es algo que nos deja más preocupados y sobre todo nos llama a la acción, ¿no? Preguntas como la que hizo Teresa ahora de buscar mecanismos, estrategias, acciones legales concretas, el acudir a todos los espacios. De hecho, parte del objetivo de este encuentro es ayudar a visibilizar lo que ocurre en México y en el resto de países de la región, que podamos seguir construyendo este tipo de espacios y llevando el mensaje del fortalecimiento de la democracia, del fortalecimiento del diálogo, del fortalecimiento del Estado de Derecho e institucionalidad
como el mecanismo para poder generar mejor calidad de vida en nuestros países, para poder generar políticas públicas que realmente brinden seguridades y certidumbre a nuestros connacionales y nuestra región. Gracias, Mariana, por todo esto, por todas estas ideas, estos argumentos, y sobre todo nos llevamos mucha tarea para la casa, ¿no? A seguir pensando y construyendo en cómo juntos podemos hacer esto. Ya nos veremos en el Foro América Libre, todos muy llamados a seguir también las redes del Foro América Libre, a buscar lo que se está haciendo, lo que se está buscando construir como una alternativa a esta izquierda autoritaria en América Latina, y tratar de construir una fuerza común en América Latina que pueda hacer frente a esto y que pueda promover las ideas de la democracia, del respeto al Estado de Derecho y de la libertad. Gracias, Mariana, gracias a todos. Muchas gracias a ti, Santiago, gracias a Idea País por esta grandísima iniciativa de visibilizar el tema de México. Gracias a cada uno de los que se conectó y los que puedan prender su cámara para que hagamos una fotografía y que quede la evidencia de que existimos, de que aquí estuvimos. Se los voy a agradecer. Los que puedan prender su cámara. Muchísimas gracias a cada uno de los que se conectó. Aquí la vamos a sacar. Genial. ¿Quién saca la foto? Yo estoy aquí sacando una. Yo Vamos, puedo sacar eso también. Ya, genial, gracias. Claro. Súper. Ahí estamos. Y gracias por algunos tener video, porque luego uno dice, caray, ¿a quién le estoy hablando? Aunque sé que muchos están ahí poniendo atención. De verdad, se agradece triple a los que pudieron prender su cámara, y me dio un enorme gusto verte, Guarequena. Y a todos, muchísimas gracias, a Jorge, a Irma, a Fer, a todos, María Paz, gracias por conectarse, Paola, gracias. Nos vemos pronto. Excelente, un gran abrazo.